Y ahora sí está grabando. Entonces, ¿para qué nos sirve calcular la rentabilidad esperada por los distintos métodos? ¿Alguien sabe para qué nos sirve? Bueno, ustedes se acuerdan que en Finanzas 1, cuando veíamos evaluación de proyectos, bonos o en general Finanzas 1, teníamos distintos flujos de caja en el tiempo. Por ejemplo, en el periodo 1 teníamos 100, en el periodo 2 teníamos 200, en el periodo 3 teníamos menos 50, así. Y después lo que nos pedían hacer en Finanzas 1 era traerlo a valor presente con una tasa de descuento. Y esa tasa de descuento era dada en Finanzas 1. Ahora lo que estamos haciendo, bueno, lo traíamos a valor presente con una tasa, por ejemplo, del 10%, y después hacíamos, bueno, lo voy a hacer con la fórmula de Excel, que es BNA, ¿no? Pide primero la tasa y después los flujos, y se traen a valor presente. Y ya el valor presente de todos esos flujos es 355. Entonces, ahora, esta tasa en Finanzas 1 era dada. Ahora lo que queremos hacer nosotros es calcularla. Entonces, lo que nosotros hicimos, la primera parte del curso, que nosotros calculábamos una tasa con KPM. A ver, ¿alguien me puede decir cómo era la fórmula de KPM? El retorno, Ya, retorno de I o el retorno de la acción, muy bien. va a ser igual al primero al RF, Muy que es bien, el activo libre de riesgo, sí. más hoy el M, que es como La pendiente, ya. Está bien, solamente que eso es por la LMC. KPM es la LMB, es la otra fórmula. verdad, po. Ya. Entonces el riesgo multiplicado por en KPM es RM menos RF, no Sí, más. sí. Dijiste riesgo, solamente que, perdón, la medida de riesgo en KPM es el beta, para ser más específico. Es muy importante porque acá el beta viene a ser como lo más importante que vamos a ver en esta ayudante. Y después, como bien dijiste, es el retorno de mercado, retorno esperado de mercado menos RF. Y con esto calculábamos una tasa de descuento, que era la tasa de descuento del patrimonio, porque usamos el beta del patrimonio. Ahí ya vamos a entrar en detalle sobre cada uno. Y bueno, de eso se trata el curso. Después vamos a ver que eh, una empresa no se financia solamente con patrimonio, sino que también tiene deuda. Por lo tanto, hay la tasa de descuento que debemos usar. ¿Cuál sería? ¿Les suena esta palabra, el WACC? Ya lo debieron haber visto en clase. Bueno, el WACC es el costo capital promedio ponderado, en el cual ponderamos el costo del patrimonio y el costo de la deuda para llegar como la tasa de descuento de la empresa. Y bueno, ya lo vamos a ver en detalle todo esto. Y bueno, ahora debiesen estar viendo Modigliani y Miller. Bueno, antes de empezar con eso, es importante entender como para qué queremos esto. Todo lo que estamos haciendo acá es para aprender a valorizar empresas. Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando en finanzas y lo que hago todo el tiempo, no es todo el tiempo, pero una parte importante de mi trabajo, que trabajo en valorización, es calcular la tasa de descuento. Así que todo lo que vamos a hacer acá es algo que sí van a usar, sobre todo aquellos que se quieran dedicar en finanzas. Y, y bueno, lo que vamos a hacer es encontrar las tasas de descuento para ver cómo se traen a valor presente los flujos futuros y así encontrar el valor de algo en el presente. Eso como resumen. Y ahora con la ayudantía, vamos a ver que hay unos métodos de valorización que son teorías que vendría siendo Modigliani y Miller, que eso es lo que deberían haber visto hoy y la semana pasada, que bueno, bueno, como recomendación es que estudien mucho la teoría. Hoy día no vamos a hacer como tanto ejercicio con números sobre Modigliani y Miller, pero la próxima semana sí, para que estén preparados y hayan estudiado toda la materia. Y bueno, partamos con la ayudantía número 7. El enunciado lo tienen, se los subí por si quieren tenerlo a mano. Y el comente 1 dice así: según Modigliani y Miller, en ausencia de impuestos, el valor de mercado de una compañía no se ve alterado por más que la probabilidad de quiebra sea muy alta. Ya.
este es el primer comente, tenemos que decir si es verdadero o falso. Y bueno, primero, para saber de qué estamos hablando, una pregunta. ¿Qué significa que una empresa quiebre o cuando una empresa quiebra? Cuando tiene deuda, ¿no? Es falso porque no pueden tener deuda. Mira, te apuraste un poquito. La primera parte que dijiste es cierto. Cuando una empresa quiebra cuando no puede pagar sus deudas. Entonces, como bien dijiste, una empresa quiebra cuando no le puede pagar a sus acreedores, es decir, no puede pagar sus deudas. Por lo tanto, una empresa que no tiene deuda no puede quebrar. Es importante entender la diferencia. Ah, ok. Y bueno, acá nos hablan de que la probabilidad de quiebra sea muy alta. Por lo tanto, ¿qué nos quiere decir que una empresa tenga mayor probabilidad de quiebra? Es básicamente, bueno, hay muchos factores, pero uno es que tenga más deuda. Una empresa que esté conformada por un 90%. Bueno, igual es importante entender como este diagrama que siempre utilizo yo para, acá hay mucho de contabilidad 1. Bueno, por un lado teníamos los activos y por el otro lado, ¿qué teníamos en la empresa? Pasivo y patrimonio. Muy bien, pasivo y patrimonio, que acá lo vamos a llamar deuda y patrimonio. Y por lo tanto, una empresa también puede pasar que no tenga deuda y tenga solamente patrimonio, pero por lo general todas las empresas tienen deuda y tienen patrimonio. A medida que tengan mayor deuda, más va a ser su probabilidad de quebrar. ¿Por qué? Porque tiene que pagar más deuda y es más posible de que una empresa no sea capaz de pagar toda la deuda que tiene. Por lo tanto, a eso se Joaquín, refiere. Dime. una empresa que no se abra la bolsa no puede quebrar. Sí, todas las empresas pueden quebrar, Pero independiente de que, entonces, en ese sentido, cuando dices que en la definición de quebrar, una empresa quiebra cuando no le puede pagar a sus acreedores, sí. em, acreedores son los accionistas, ¿o no? No, los accionistas, ¿verdad? Mira, los tenedores de las acciones son los accionistas, los tenedores de deuda son los acreedores. Los acreedores son solamente quienes toman deuda con la empresa. Entonces, una empresa, claro, una empresa quebraría en el fondo solamente cuando no puede, no puede pagar su deuda. Sí, no puede pagar su deuda, por ejemplo, una deuda con el banco, un bono que tenga emitido la empresa y se lo haya comprado quizás otra empresa. A eso me refiero. Los accionistas como que una empresa puede no pagarle dividendos a los accionistas y seguir funcionando, ¿cachai? En cambio, los acreedores, la deuda, por ejemplo, el banco va a exigir que me pagues la deuda que yo te pase. Si no, me puede demandar. Y si me demanda, ahí es cuando entra el Estado y el Estado liquida mis activos, o sea, me declaro en quiebra, liquida mis activos, es decir, vende todos mis activos y con eso le pagan a mis deudores. Claro, perfecto. Ya, entonces, cuando nos hablan de probabilidad de quiebra, tenemos que relacionarlo directamente con deuda. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Y bueno, ahora, para responder el comentario, nos dicen según Modigliani y Miller en ausencia de impuestos. Para esto tenemos que saber que hay dos teorías de Modigliani y Miller. Una que es sin impuestos y otra que es con impuestos. Bueno, Modigliani y Miller del año 1958 es la que es sin impuestos. La de 1963 es la que es con impuestos. Es importante que se aprendan bien de cuál año es cada una, porque muchas veces le pueden decir, no sé si el profe es muy de preguntar así, pero de repente les pueden decir, según Modigliani y Miller 1958 y les tiran como el resto. Entonces ya tienen que ser, si me hablan de Modigliani y Miller 58, es sin impuestos. Y si me hablan de Modigliani y Miller 63, es con impuestos. Eso para que lo tengan claro. Bueno, entonces en Modigliani y Miller 58, en ausencia de impuestos, y también nos dice que no hay costos de quiebra, entre otros supuestos. Pero estos son los relevantes para esta parte. Muy bien. Modigliani y Miller también, en la teoría, nos dan una serie de proposiciones.
las cuales son las siguientes. Nos dicen que el valor de la empresa sin deuda es igual al valor de la empresa con deuda. El BU es igual a BL, donde BU es el valor de la empresa sin deuda, que está en inglés de unlevered o unleveraged, que significa desapalancado, es decir, sin deuda, es igual al valor de la empresa levered o leverage, que es apalancado, que es decir, con deuda. Entonces, eso nos dice Modigliani y Miller. Entonces, aquí ya vamos, acá lo había dejado en blanco, que era mayor deuda, mayor probabilidad de quiebra. Entonces, esto ya nos dice algo, que según Modigliani y Miller, de 1958, sin impuestos, nos dice que el valor de una empresa sin deuda es exactamente igual que el valor de una empresa con deuda. ¿Hay alguna duda hasta acá? Todo claro. Ok. Entonces, ya, sabiendo esto que nos dice Modigliani y Miller, ¿cómo sería el comente? Si el comente nos dice que el valor de mercado de una compañía no va a cambiar cuando mayor sea la probabilidad de quiebra, ¿sería verdadero o falso eso? Es Considerando. verdadero el comente. Sí. Muy bien, sería verdadero. ¿Por qué va a ser verdadero? Porque en ausencia de impuestos el valor de la empresa no va a cambiar con la deuda. Es muy importante entender que esto solamente pasa en ausencia de impuestos. ¿Por qué? ¿Qué pasaría cuando hay impuestos? ¿Qué se estaría creando? Si hay impuestos, pagan menos deuda. De hecho, ¿no? Algo así explicó un precio. Pago menos impuestos. O sea, sí, eso. Si hay deuda, pago menos impuestos. Eso es. Sí, muy bien. Si hay deuda, pago menos impuestos. Por lo tanto, el valor de mi empresa con deuda va a ser mayor a mi valor de la empresa sin deuda. Porque acá se crearía, tendríamos otra cosa que alguien me puede decir cómo se llama el concepto. Es como lo más importante de Modigliani y Miller. Algo de ahorro, ¿no? Parecido. Se los voy a decir en inglés y ustedes me lo dicen en español. Real de como la peo, ¿no? Ah, no sé. El tax shield. O ya en español es el escudo tributario. Ya, esto es muy importante que lo entiendan porque algo que sí o sí se los van a preguntar en las preguntas teóricas y como les digo es como quizás lo más importante de Modigliani y Miller. Que, bueno, esto es así en Modigliani y Miller de 1963, que es con impuestos. Que se crea, cuando yo tengo deuda, se crea un escudo tributario que me va a hacer pagar menos impuestos a la empresa, perdón, al Estado. ¿Alguna duda con este comente? ¿Alguien le quedó algo poco claro? ¿Necesita que lo explique en más detalle? No, está bien explicado. Ok, muchas Sí, gracias. muy bien explicado. Solamente que me quedó una pequeña duda en la conclusión. Por lo tanto, Ujú. verdadero, porque en ausencia de impuestos, el valor de mercado de la compañía, dijiste, Sí, em, no cambia em, porque, porque asumimos que era M&M 58 y no M&M 60. 60. Porque nos dice acá Modigliani y Miller en ausencia de impuestos. Ah, ya, perfecto. Sí. Entonces, como hay ausencia de impuestos, no se crea el escudo tributario y como no hay escudo tributario, pasa esto, que el valor de la empresa sin deuda es exactamente igual al valor de la empresa con deuda. Bueno, como consejo, seguramente el profe acá tiene algunos gráficos en la presentación. Mi consejo es que igual traten de dibujarlo y familiarizarse con ello, que ahí es mucho más claro ver cómo no cambia el valor de la empresa y todo eso. Y ahora pasemos al comente 2. Nos dice, comente 2, al funcionar las ideas de Modigliani, Miller y KPM, apareció en 1969 de Robert Hamada, que colocaba la proposición 2 de Modigliani y Miller en términos de los betas, pero sobrevaloraba el efecto en el valor de la compañía. Lo anterior, puesto que, como demostró Mark Rubinstein en 1973, el beta de la deuda de la empresa no es cero, y esto no lo capturaban los modelos anteriores, aumentando el costo capital promedio ponderado de las firmas. Ya, acá este comete tiene muchos nombres extraños que no estoy seguro si el profe los vio, y bueno, en general tampoco se preguntan. Así que voy a ir explicando como paso por paso el comentario. Ya.
como les dije al principio, acá empezamos a ver más betas, no solamente el beta que veíamos en KPM. Acá, bueno, lo que dicen acá es que aparece el beta de la deuda. Antes se creía que la deuda era libre de riesgo y ahora nos dice que la deuda es riesgosa, por lo tanto la deuda también tiene un beta. ¿Qué más tenemos? Tenemos un beta de la empresa sin deuda, que es el beta unleveraged, que es beta U. Y también vamos a tener el beta del patrimonio, que este es el beta que usamos en KPM, que es el beta apalancado del patrimonio, que es el beta del patrimonio con deuda. Y bueno, acá aparecen el nombre de dos personas, que es Hamada y Rubinstein, que Hamada dice que la deuda era libre de riesgo, es decir, que el beta era igual a 0, y Rubinstein dice que la deuda es riesgosa, que el beta de la deuda es mayor a 0. Y lo que nos preguntan es que ahora como el beta de la deuda es mayor a 0, ¿va a ser mayor el WACC de la compañía? Eso nos pregunta. Y bueno, aparte nos dicen que sobrevaloraba el efecto del valor de la compañía. ¿Por qué? Porque como les dije antes, el valor de una empresa se calcula, o el valor de una acción, el valor de la empresa, se calcula como los flujos de caja traídos a valor presente con una tasa de descuento, que en este caso la tasa de descuento es el WACC. Y el WACC era esta fórmula que seguramente ya la vieron en clase, que es el costo de la deuda, RD, por 1 menos impuestos, por deuda dividido en el total de activos, el porcentaje de deuda que tiene la empresa, más el costo del patrimonio, que es RE, por el porcentaje de patrimonio que tiene la empresa. Entonces, lo que nos están preguntando, bueno, y el costo de la deuda se calcula de la siguiente forma, que sería exactamente la misma fórmula de KPM, pero con el beta a la deuda. RF más el beta a la deuda por el premio por riesgo de mercado. Y ahora sí, la pregunta. Nos dicen que ahora que el beta a la deuda es mayor a 0, ¿qué va a pasar con el WACC de la empresa? ¿Va a haber un mayor WACC? Vamos siguiendo paso por paso. Ahora nos dicen que el beta de la deuda va a ser mayor. Si nos dicen que el beta de la deuda va a ser mayor, ¿qué va a pasar con el RD? ¿Va a ser mayor Va o a ser menor? mayor. Muy bien, va a ser mayor. Y si el RD va a ser mayor, ¿qué va a pasar con el WACC de la empresa? Va a ser mayor. Va a ser mayor. Ya, eso sería como esto es lo que nos dicen acá. Por lo tanto, el comente sería verdadero. Pero no es lo que pasa realmente en la teoría. Lo que pasa realmente en la teoría es que el riesgo de una empresa, lo que pasaba antes, cuando el beta de la deuda era igual a 0, que era lo que decía Hamada, todo el riesgo de la empresa se lo estaba llevando el accionista. Pero ahora que el beta de la deuda es mayor a 0, parte del riesgo que se lo está llevando el accionista, ahora se lo está llevando también los acreedores, los tenedores de deuda. Por lo tanto, si ahora aumenta el RD, está bien, aumenta el RD, pero también va a disminuir el RE. Y al final el efecto en el WACC va a ser nulo. Por lo tanto, no va a cambiar el valor de la empresa, entendiéndolo como los flujos de caja descontado a la tasa de descuento, que es el WACC, según sea el beta de la deuda. En el fondo eso es lo que pasa. Otra forma de verlo que quizá era un poco más clara era con esta otra fórmula del WACC, que son dos fórmulas. Esa es la primera, que es la más común, y la segunda es esta, que se la debió haber enseñado el profe, que es igual a RO, que es el costo de deuda, perdón, es el costo de los activos sin deuda, por unos menos impuestos multiplicado por deuda partido en activos. Y si vemos esta fórmula directamente, y ahora nos preguntamos, si el beta a la deuda cambia, ¿va a afectar el valor del WACC? Bueno, la respuesta es no, porque si vemos esta fórmula, no hay ningún término acá que se vea afectado por el costo de la deuda, sino que tenemos el costo de los activos sin deuda, la tasa de impuestos y la estructura de financiamiento. Son los únicos factores que van a hacer que el WACC cambie. Por lo tanto, el comente es falso. Que era
Disculpa. Perdón, el E es el equity, que es igual a equity, que significa patrimonio en inglés. El RO lo tengo acá. El RO es el costo de los activos de la empresa sin deuda. Y esta parte de acá es lo que habíamos hablado antes, que vendría siendo el escudo tributario de la empresa. Entonces, un ejercicio mental. Si es que la empresa no tiene deuda, ¿cómo debería ser el WACC de la empresa? ¿Más alto o más bajo? Una empresa que tiene 0% de deuda, viendo esta fórmula. Más bajo. Muy bien, más bajo. ¿Por qué? Porque acá tengo ¿Es un 0. negativo? Sí, acá tendría, no daría negativo, porque mira, acá tendría un 0 y sería 1 menos 0, que sería 1, y eso multiplicado por el costo de mis activos sin deuda sería igual al costo de mis activos sin deuda. Y bueno, sería más bajo de que tuviese deuda, y lo que va a ser en el valor de la empresa, un WACC más bajo, que haría eso en el valor de mi empresa, viendo como esta fórmula. Si mis flujos de caja están descontados a algo más bajito, están dividiéndose por algo más bajito, ¿qué debería pasar con el valor de la empresa? Se agranda. Va a subir, por lo tanto mi empresa va a valer más. Te quería preguntar también el RD y el RE, Uh-huh. ¿qué diferencia tenían? Perdón, el RD es el costo de la deuda y el RE es el costo del patrimonio. Como con este diagrama de antes. Lo que queremos ver siempre es ver la tasa de descuento de la empresa, de los activos de la empresa. Como en la empresa tenemos deuda y tenemos patrimonio, y cada una tiene una tasa de descuento diferente, una tasa de retorno exigida diferente, lo que hacemos es ponderarla por el porcentaje que hay de cada uno. Y la deuda, además, le agregamos este efecto que es 1 menos tax, que es igual al escudo tributario que se genera por tener deuda. Entonces, por eso se escribe como WACC, que en español significa costo capital promedio ponderado. Es el costo de capital, que capital en inglés se refiere a deuda y patrimonio, ponderado. Eso. Y bueno, el comentario es falso, y después una pequeña conclusión entonces de qué sirve el beta a la deuda, en qué afecta su incorporación, y bueno, lo que habíamos conversado. El beta a la deuda sirve para redistribuir mejor el riesgo entre acreedores y accionistas, y ahora parte del riesgo se lo van a llevar los acreedores, que serían los tenedores de deuda. ¿Alguna duda hasta acá? Sé que esto igual es un poquito difícil, así que es normal que tengan dudas con esto. Y bueno, como consejo traten de, como les dije, estudiar bien los conceptos de cada uno, porque esto lo van a ver mucho en la siguiente materia. Una pregunta, ¿te toca ver algo de esto en tu pega? Sí, mucho de esto. Que al final, mira, yo trabajo en valorización de empresa, entonces lo que hacemos es básicamente esto. Nosotros construimos los flujos de caja y lo descontamos a la tasa de descuento. Entonces, una parte importante del trabajo es calcular bien la tasa de descuento, porque si la calculas mal, un poco más baja, un poco más alta, como que va a afectar el valor de tu empresa. Claro. Entonces, eso es lo que hacemos. ¿Alguna consulta antes de pasar al ejercicio? Todo perfecto. Ok. Muy claro. Ya. Ahora, este ejercicio es solamente de tasas, y para las siguientes semanas vamos a ver un ejercicio ya de valorización. Bueno, en este ejercicio también va a pasar mucho que vamos a ver muchos betas y muchas tasas de descuento diferentes, así que voy a tratar de ir paso a paso, pero si alguien tiene alguna duda, me avisa nomás y lo explicamos en detalle. Entonces, vamos, dice ejercicio 1.
Lenovo es una de las empresas de computadoras más grandes del mundo y lista en la bolsa de Hong Kong. Las acciones componen el principal índice que sigue el mercado chino, que es el Hang Seng Index, HCI. El beta de las acciones de Lenovo es actualmente de 1,37 y sus activos son financiados con un 25% de deuda. Pero se ha propuesto una recapitalización que la dejaría con un 40% de deuda a activos a valor de mercado. El gobierno chino tiene emitidos bonos a una tasa cupón efectiva de 3,8% al año, pero se transan a una tasa de 4,1% efectiva anual. Por otra parte, se espera que durante los próximos años el HSI tenga una rentabilidad de 18%. El beta de la deuda de Lenovo es de 0,16 y la tasa de impuesto a las utilidades es del 20%. Y bueno, después nos hacen unas preguntas, pero antes de empezar con las preguntas, vamos viendo los datos uno a uno, que ya los tengo anotados. Primero nos dan el beta de las acciones, que es de 1,37, y este beta de las acciones, ¿qué características tiene? Que ahora, a diferencia de la materia recién pasada, que era KPM, la materia que entró en la prueba 1, nos daban un beta y al tiro sabíamos qué beta era el que había que usar. Acá hay que tener ojo si el beta que consideramos es un beta apalancado, es decir, un beta que está considerando deuda, o un beta sin deuda. Si nos dicen que el beta actualmente es de 1,37 y sus activos están financiados con un 25% de deuda, entonces el beta, ¿cómo va a ser? ¿Un beta con deuda o un beta sin deuda? Con deuda. Muy bien, es un beta con deuda, es decir, un beta leverage, con apalancado. Y es el beta de las acciones, por lo tanto es el beta del patrimonio. Entonces esto nos va a servir para calcular el costo del patrimonio. Después nos dice que actualmente está financiado con un 25% de deuda, es decir, deuda partida en activos es igual a un 25% y por lo tanto, ¿cuánto va a ser lo que esté financiado con patrimonio? Es decir, con equity, sería la diferencia, sería 1 menos 25%, es decir, 75%. Luego nos dicen, pero se ha propuesto una recapitalización que la dejaría con un 40% de deuda a activos a valor de mercado. Es decir, que en el largo plazo, que sería como la estructura a futuro, va a tener un 40% de deuda y un 60% de patrimonio. Es importante esto tenerlo en cuenta considerando lo que nos van a preguntar después. Después nos dicen que el gobierno chino tiene bonos emitidos a una tasa efectiva, una tasa cupón de 3,8% al año, pero se transan al 4,1% efectivo anual. Si son bonos del gobierno, ¿de qué tasa estamos hablando? ¿De qué variable estamos hablando? Sorry, ¿qué era el E partido en A? Equity partido en activos. Dale. Es esto mismo. O equity. A ver. ¿Cuál es la aproximación a lo activo libre de riesgo que uno usa en la práctica? Eso lo deberán haber visto. Bueno, ¿no? Bonos de Mercado. muy bien, son bonos a valor de mercado, pero son unos bonos específicos. Porque bonos tienen bonos de empresa. A ver, si ustedes quieren un activo libre de riesgo, ¿qué Bonos del aproximación Banco usarían? Central. Muy bien, serían para el caso de Chile, bonos del Banco Central. ¿Por qué? Porque el Banco Central es lo más cercano a algo libre de riesgo que hay en Chile. Para algo más mundial, usarían como, por ejemplo, bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y en el caso de una empresa china, lo más cercano a un bono libre de riesgo sería un bono del gobierno chino. Y nos dicen que a una tasa cupón del 3,8%, pero se transan a una tasa de 4,1% efectiva anual. Acá siempre tenemos que usar valores de mercado. ¿Qué serían los valores de mercado? Serían los valores a los que se está transando actualmente. Por lo tanto, ¿cuál sería la ARF? El 3,8 del cupón que se emitió o la tasa que se está transando ahora.
Bueno, tienen que usar la tasa de la que se está transando ahora, que sería el 4,1%, para que no se confundan con eso. Si es que les dan un dato de RF con dos tasas, siempre tienen que usar la tasa a valor de mercado, es decir, la que se está transando ahora. Sería 4,1%. Después dice, por otra parte, se espera que durante los próximos años el HCI tenga una rentabilidad de 18% anual. ¿Qué sería el HCI? Considerando lo que nos dicen arriba. ¿Qué sería este 18% anual? Ya, acá nos decían que el HCI es el índice del mercado chino. Por lo tanto, si nos dice que el índice del mercado chino va a tener una rentabilidad de 18%, por lo tanto, ahí nos están hablando del retorno esperado de mercado. ¿Dónde usábamos el retorno esperado de mercado? ¿Alguien que se acuerde de eso? ¿Qué fórmula lo han visto antes? En la de la LMB y la LMC. Exacto. ¿El LMB o el LMC? El LMB es KPM. Siempre que hable yo de KPM, acuérdense que es la LMB. Para que estén al tanto. Y después nos dicen que el beta de la deuda de Lenovo es 0,16. El beta de la deuda es 0, oh, ¿qué moví? Beta 0,16. Y la tasa de impuestos, que en inglés es taxes, lo escribo como tax, es de un 20%. Y ya. ¿Alguien tiene alguna duda con algún dato? ¿Se confundió con algo antes de seguir con el ejercicio? D dividido en A era deuda de activos. Sí, sí. Ahí yo veo cuánto estoy yo, mi porcentaje en deuda. Por ejemplo, tengo un 25% de deuda y un 75% de patrimonio. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? No. Ya, entonces nos dicen, ¿cuál es el costo de la deuda de largo plazo de Lenovo? Ya. ¿Cómo calculamos el costo de la deuda? Es exactamente con la misma fórmula que usamos en la LMB, en KPM, solamente que ahora tenemos que ponerle el beta de la deuda, porque queremos calcular la deuda. Entonces sería RF más algo adicional que sería el beta de la deuda por el premio por riesgo de mercado. Y bueno, ¿cómo se calcula? Nos va a dar eso, que sería igual al 4,1% que es RF más, voy a agrandarlo, lo agrandé mucho, más 0,16, que es el beta de la deuda, por el premio por riesgo de mercado, que es el 18%, menos el 4,1%. ¿Alguna duda con la primera pregunta? No, ya entonces pasemos a la siguiente, que nos dice, ¿cuál será el costo del patrimonio de largo plazo de Lenovo? Entonces, ahora nos están preguntando por el costo del patrimonio de largo plazo. Y si nos dicen de largo plazo, ¿con qué estructura de financiamiento se relaciona? ¿Con la que tiene ahora o con la que va a tener a futuro? Bueno, con la que va a tener a futuro, obviamente, que va a ser la de largo plazo. Lo voy a encerrar acá. Y ya, esta pregunta es un poquito larga, así que si alguien tiene dudas, o sea, no es larga, sino que hay que usar esta fórmula. Entonces, si alguien tiene dudas, me interrumpe solamente. Espérate, en la A, el valor es a 6,32. Sí, ese es el costo de la deuda. Esa es la respuesta. Sí, Sí, perfecto. 6,32. Básicamente, para entender de qué nos están hablando con costo de la deuda, es la tasa a la que se endeuda ahora la empresa. Si la empresa quisiese tomar una deuda ahora, la tasa que tiene que pagar de intereses sería un 6,32%. Eso es lo que nos dice el costo de la deuda. Y el costo del patrimonio, bueno, el costo del patrimonio sabemos que se va a calcular de la siguiente manera, que es con KPM también, con la fórmula de la LMB, pero ahora tenemos que usar el beta
apalancado de la empresa, que sería RF más el beta apalancado por, es decir, el beta con deuda, por el premio de riesgo de mercado. Pero como nos dicen que es el patrimonio de largo plazo, el beta tiene que estar apalancado con la estructura de financiamiento de largo plazo. Y acá nos están dando un beta L, pero es de 1,37. Bueno, es de 1,37, pero está considerando esta estructura de financiamiento. Y nosotros tenemos que calcular el beta con esta nueva estructura de financiamiento. ¿Y cómo lo vamos a hacer para llegar al nuevo costo del patrimonio? Tenemos que usar una serie de fórmulas, que sería la fórmula de Modigliani-Miller. Que bueno, Modigliani-Miller en su segunda proposición del modelo de 1963 nos enseñan esta fórmula que nos dice que el costo del patrimonio, RE, es igual a RO, que es el costo de los activos sin deuda. Bueno, esto siempre creo que el profe se lo mencionó en clase. Esto igual siempre lo van a ver con nombres diferentes. El RO también lo pueden ver como, lo voy a dejar acá claro por si acaso, RO, KA, o igual KU. Creo que de esa forma solamente. Por si lo llegan a ver de otra forma, sepan que estamos hablando de lo mismo. O también con el signo RO. Ya, igual a RO, que sería el costo de los activos sin deuda, más deuda partido en equity, deuda partido en patrimonio, por 1 menos impuestos, por RO menos RD. Entonces, así es como se calcula el costo del patrimonio. ¿Qué datos nos faltan? Bueno, tenemos el RD, que lo acabamos de calcular, tenemos la estructura de financiamiento, que nos dan arriba, de largo plazo, tenemos los impuestos, que también nos dan en el enunciado, y nos falta encontrar el RO. ¿Y cómo encontramos el RO? Es también la fórmula de KPM, de la LMB, pero ahora con el beta desapalancado. Cuando metemos acá el beta desapalancado, estamos calculando el RO. Es RF más el beta desapalancado y el mismo premio por riesgo de mercado. Acá siempre vamos a usar como la fórmula de KPM, de la LMB, pero lo único que va a ir cambiando va a ser el beta, para que tengan en cuenta eso y no sientan que estamos usando cosas diferentes. Por lo tanto, tenemos que encontrar el beta U, que eso es lo que nos falta. Tenemos RF y tenemos el premio por riesgo de mercado. Y nos falta el beta U. ¿Y cómo lo encontramos? Bueno, acá hay una fórmula también, que es la misma de acá arriba, solamente que en lugar de ponerlo en los términos de las tasas de descuento, de los costos de cada cosa, se pone en términos de los betas, que sería beta L igual a beta U y, bueno, la deuda partida en patrimonio por 1 menos impuestos por el beta desapalancado menos beta de la deuda, que eso ya lo tenemos. Por lo tanto, lo único que nos falta vendría siendo el beta sin deuda. Y eso es lo que tenemos que calcular ahora para poder encontrar cada una de las cositas de más arriba. Y bueno, ahora vamos paso a paso, que ya lo dejé acá. El beta L ya lo teníamos, que es el 1,37, que es el beta apalancado de la empresa, y tenemos que encontrar el beta sin deuda. Entonces tenemos que despejar el beta U, que está acá en dos partes, y vamos a llegar a que el beta sin deuda es igual a 1,12, despejando el beta U. ¿Alguien se perdió un poco? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora? Sé que igual son muchas fórmulas y que probablemente sean muchas cosas por ahora, así que si alguien tiene dudas y no se le ocurren ahora, igual sienta total confianza para escribirme por mail y feliz lo ayuda a resolver sus dudas. Y ya, ahora que ya encontramos el beta sin deuda, podemos calcular el RO, que vendría siendo el costo de los activos sin deuda. Es importante que nos familiaricemos con cada una de las variables que vamos a encontrar. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Con la fórmula KPM, pero con las nuevas variables, que sería el beta sin deuda, ahora sería el 1,12 que acabamos de encontrar. Y eso nos va a dar que el costo de los activos es igual a 19,668%, que este sería el costo de los activos sin deuda. O costo de la empresa sin deuda. Y ahora que tenemos el costo de los activos sin deuda, el RO, podemos encontrar el RE,
con la nueva estructura de financiamiento que es la de largo plazo. Es importante que entendamos que a futuro nos vamos a encontrar mucho con eso. De hecho, creo que lo debieron haber visto hoy día o lo van a continuar viendo la próxima semana, que a medida que cambia mi estructura de financiamiento, mis tasas de descuento van a ir cambiando. Entonces, eso es lo que tenemos que ir manejando y familiarizándonos. Y entonces ahora tengo que encontrar mi costo del equity con mi nueva estructura de financiamiento, que sería con esta de acá, que es 40% de deuda y 60% de patrimonio. Y bueno, entonces es exactamente esta misma fórmula, pero con la estructura de financiamiento nueva. Y acá arriba teníamos la estructura de financiamiento antigua porque esa era con la que se calculaba el 1,37%. Y así llegamos al final a que nuestro costo del patrimonio con estructura de financiamiento de largo plazo va a ser igual a 26,785%. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? ¿O alguien necesita algún consejo sobre esto? ¿Quedó muy perdido? Ya, alguien por interno me está pidiendo puntos. No sé si se pueden dar. El Willy les da, el profe dice que los ayudantes sí podemos dar. ¿Alguien tiene esa noticia? Depende del que esté el ayudante, si da puntos o no. Ya, a ver, voy a guardar la lista y le voy a preguntar al profe. Si el profe me dice que sí, lo voy a considerar a futuro. Pero no va a ser gratis, voy a considerar participación, obviamente. Pero le voy a preguntar al profe, lo prometo, a ver qué me dice. Ya, la siguiente pregunta dice, ¿cuál es el costo de financiamiento promedio ponderado, el WACC, de largo plazo de Lenovo? Entonces, acá tenemos que calcular el WACC. Para calcularlo hay dos caminos. Uno con la fórmula tradicional, o sea, digo tradicional porque es la que deben manejar bien, como la que debieron haber visto en Finanzas 1 me parece, y también ahora en Finanzas 2. Y la fórmula que acabamos de ver, que acá dice RA, es RO, bueno, RA es lo mismo. Y bueno, para calcularlos voy a usar la fórmula con el RO, que es un poquito más corta y son con variables que ya tenemos, que va a dar 18,09% y se calcula como el RO que acabamos de calcular arriba, por 1 menos el porcentaje de deuda sobre activos, que es 40%, por los impuestos, que es 20%. Acá lo tengo al revés, ¿cómo era la fórmula? 20. 40. Da lo mismo, pero para que no se confundan. 20% de impuestos y 40% de deuda sobre activos. Y ese es el WACC. Y bueno, estas eran como las preguntas más importantes y hay un par de preguntas adicionales que dice, ¿cuál es el premio por riesgo operativo o del negocio de largo plazo de Lenovo? Que dice premio por riesgo, bueno, el premio por riesgo operativo, la fórmula es el RO menos RF. Más allá de la fórmula, que creo que nunca lo han preguntado, es importante que se entienda bien como la explicación que hay detrás de esto. ¿A qué se refiere con premio por riesgo operativo? Vendría siendo cuánto es el premio que yo debo exigir simplemente por operar la empresa. ¿Y cómo lo calculo? Bueno, sería como el riesgo de los activos sin deuda menos RF, que es el donde yo tendría invertida mi plata si es que no operaría. Entonces, ¿cuánto es lo que yo exijo adicional a lo que yo tendría si es que no entro en el negocio? Que sería RF. Y bueno, sería lo que el el RO, 19,668% menos RF, que es 4,1%. Es solamente eso. Y bueno, como les dije, más allá de la fórmula, es importante que entiendan la explicación que hay detrás. Y para la otra pregunta, es lo mismo. Sería el costo del patrimonio menos RO. Todavía no leo la pregunta. ¿Cuál es el premio por riesgo financiero de largo plazo de Lenovo? Ya.
El premio por riesgo financiero, la fórmula es RE, que vendría siendo el costo del patrimonio menos RO. Bueno, sabemos que el RE es el costo del patrimonio con deuda y el RO es el costo de los activos sin deuda. Por lo tanto, ¿qué hago acá? Estoy calculando cuánto es el riesgo que estoy tomando adicional por tomar deuda. Porque cuando la empresa toma deuda, la mayor parte del riesgo, el riesgo de los accionistas va a aumentar. Por lo tanto, el costo exigido de los accionistas debe ser mayor. Y por lo tanto, por eso yo voy a exigir un premio, que se calcula de la siguiente manera. Sería el retorno del equity, que sería 26,875%, menos el ROE, que sería 19,668%. Y eso da 7,2% de premio. Y bueno, esos serían todos los ejercicios de la ayudantía. Sé que quizás se le hizo un poco difícil y lo que le había dicho antes. Dime. Perdón, no entendí el penúltimo. ¿Por qué sale 19,688 menos 4,1%? Es la Ah, fórmula. sí, la fórmula. Ah, ya, bueno. Eh, Vaya a subir esto, ¿verdad? Después, ¿verdad? sí, les voy a subir el Excel, la pauta como oficial, que quizás tiene una explicación diferente. A mí parece un poquito más difícil. Y el video, el Excel y la pauta y el enunciado. Se los voy a subir. Ya, Igual como lo venía haciendo el Willy. ya, bacán. Eso. Entonces, Y bueno, para terminar, como lo que le había dicho antes, traten de aprenderse bien como los conceptos y familiarizarse bien con cada una de las variables que vamos analizando, como el costo de los activos sin deuda, el costo del patrimonio con deuda, beta sin deuda, beta con deuda, que sé que se pueden confundir mucho. A mí también me pasaba, de hecho, bueno, ahora no me pasa, pero me costó hasta el magíster como aprenderme bien esas cosas, así que para que no les pase eso, traten de estudiarlo con tiempo para que así no se le haga difícil después y no se confundan en la prueba, porque si consideran una variable mal, después van a tener la tasa de descuento mal y después como mantienen la tasa de descuento mal, también van a encontrar un valor de la empresa mal, que es lo que vamos a hacer a futuro. Oye, Joaquín, ¿Sí, dime? ¿puedes por FIS? Sí. Gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda antes de despedirme? Sí, yo te quería preguntar cómo se le podía poner, no sé si hay una simbología para premio por riesgo ¿Te refieres como a esta parte en específico? en ¿O el D. en el D? Ah, mira, yo sé que el premio por riesgo de mercado a veces lo escribe así la gente, PRM, como esto es como premio por riesgo de mercado de la fórmula de la LMB, de KPM, que KPM es el retorno del activo y RF más el beta por eso. Entonces, el premio por riesgo operativo sería como PRO, supongo, como PRO. Pero la verdad, PRM. sí, este es premio por riesgo de mercado. PRM igual premio por riesgo de mercado, por si lo llegan a ver así. Ese es el operativo. No, de mercado. El premio por riesgo operativo, no sé si tiene siglas, pero supongo que si tiene siglas sería así, como premio por Ah, ya. riesgo operativo. Claro. Pero lo que les dije, como no traten de calentarse la cabeza tanto con esto porque creo que nunca lo he visto en alguna pregunta. Traten de entender como un poquito la explicación que hay detrás, como sería como el costo de los activos menos RF, que es como donde invertiría la plata segura. Entonces, yo estoy teniendo un riesgo adicional por operar y eso es lo que quiero medir acá, como cuánto sería mi riesgo adicional, lo que yo exijo adicional por operar. Y la de abajo es lo mismo, cuánto sería lo que aumenta mi riesgo como accionista por tomar deuda. Em, Se me olvidó la definición exacta. ¿Cuál era la de RO? El RO es el costo de los activos sin deuda. Y esto también lo pueden ver con otras letras. Por ejemplo, creo que, bueno, así, no sé cómo los verá el profe, como K, KU, ¿les lo suena ve como algo? una P, ¿no? Sí, Sí, la P, siempre el profe le pone Perdón. una P del RO sí, romano, griego, no sé qué. sí, la P se pronuncia RO como en Sí. nuestro español.
Eso. Bueno, chicos, esto sería todo y cualquier duda que tengan, no duden en escribirme y feliz lo ayudo. Y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Vale, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas Cuídense mucho. gracias, que te vaya muy bien. Chao. Ya, sí. Joaquín, gracias. Chao, muchas Miguel. gracias. Chao. Gracias a ustedes.